buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes tan jóvenes. Y bienvenidos al nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a retomar una de mis grandes pasiones. Vamos a volver a hablar del Señor de los Anillos. Tengo ya en el canal una lista de reproducción que os dejo por aquí arriba, en la que hablamos de muchas cosas de esta magnífica obra literaria. Sobre todo hablamos de la serie que está haciendo Amazon Prime del Señor de los Anillos. Cualquier información, como ya he dicho, tenéis ahí la lista. Y también estamos jugando mucho últimamente al juego de móvil de Lord of the Rings Rise to War, en el que estoy muy enganchado, es una de mis grandes pasiones. ¿Y qué pasa? Que surgen pues muchos personajes, surgen historias y cuento anécdotas, y muchos de vosotros también me habéis pedido que retome pues esta parte del canal en la que hablaba del Señor de los Anillos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las razas de Númenor que aún quedan en la Tierra Media, digamos en la parte que conocéis del Señor de los Anillos, que es la parte de las películas, en la llamada Guerra del Anillo. Y todo esto surgió porque, bueno, la temporada 2 de Lord of the Rings pusieron a Beruciel, una reina de Gondor, pero que era de la raza de Númenor también, pero era de Númenor, pero era númenoreana negra. Entonces, ¿qué razas de Númenor quedan? ¿Quiénes son los númenoreanos negros? ¿Qué más razas hay? Pues todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Así que si no habéis leído los libros y no queréis tragaros spoilers, es el momento que dejéis vuestro like, que compartáis, que os suscribáis, pero que os marchéis. Si por contra os da igual, o ya lo habéis leído o no lo vais a leer, pero queréis saber del origen de Beruciel y el resto de razas de Númenor, también podéis quedaros y disfrutar del vídeo. Venga, empezamos. Para hablaros de la raza de Númenor tenía que hablaros de los Dúnedain, y para hablar de los Dúnedain tendría que hablaros de los Edain. ¿Qué significa la palabra Edain? Significa segundos nacidos, en nombre Sindarin, en idioma élfico Sindarin. Entonces, los Edain fueron conocidos como principalmente las tres casas de hombres que entraron en Beleriand en la primera edad y lucharon junto a los elfos a favor de los Valar. ¿Qué pasa? Que como premio por haber luchado a favor de los Valar, en la segunda edad se les dio una nueva tierra, se les dio la isla de Númenor. Aquí nace, digamos, que los Dúnedain son los que viajan a esta isla de Númenor, también conocido como Númenoreanos. Aquí sería la primera separación, la creación y origen de esta raza. Del origen y caída de Númenor ya hablamos en este vídeo, que os dejo por aquí arriba, y solamente tenéis que recordar de que para el final de la segunda edad, digamos que el pueblo de Númenor estaba dividido en dos. Eran los hombres del rey y los fieles. Los hombres del rey habían ya, digamos, se habían separado sentimentalmente de los elfos, de los Valar, y por culpa de Arparazón, al traerse prisionero a Sauron a la isla de Númenor, veneraban ya a Morgoth, el enemigo oscuro. Esto fue el origen de los númenoreanos negros, que eran hombres ya corrompidos, eran hombres de Númenor, pero que ya no seguían a los Valar, ya seguían a Morgoth y a Sauron. Por contra, los fieles aún seguían venerando a los Valar y seguían siendo leales a los elfos. Esta fue la separación que se produjo aquí, y con la caída de Númenor, los fieles fueron transportados a la Tierra Media y formaron los dos reinos, tanto de Gondor como de Arnor. Y los númenoreanos negros que aún quedaban, los que se salvaron al cataclismo y sobre todo los que aún quedaban en la Tierra Media, por mediación del reino de Umbar, fueron conocidos como los númenoreanos negros. Aquí está la primera separación. Son hombres de Númenor, ambas razas. ¿Y cómo se les diferencia del resto de hombres de la Tierra Media? Bueno, pues que tienen larga vida y son mucho más altos que el resto. Tienen mucha más sabiduría porque aprendieron de los Valar, de los elfos, y eso pues se diferencian del resto de razas de la Tierra Media. Aquí fue la primera gran separación. El reino del norte, el reino de Arnor, pronto se dividió en tres reinos, sería Arthedain, Rhudaul y Cardolan, en el que la sangre de Númenor poco a poco en Rhudaul se fue perdiendo y ya estaba bajo la influencia del rey brujo
y el reino de Angmar. Hubo guerras en estos tres reinos, sobre todo para controlar las tres Palantir, en la que una estaba en Anúminas, otra estaba en los Puertos Grises y la otra estaba en la colina de los vientos. Bueno, lo que tenéis que saber es que hubo guerra, como ya hemos dicho, y en la última de las grandes guerras desapareció el último reino que aún quedaba, que era Arthedain. En este momento ya la raza de Númenor que quedaba en el Reino del Norte ya dejó de vivir en grandes ciudades y se convirtieron en los Montaraces, en los famosos Montaraces del Norte. Entonces, los Dúnedain que quedan en la Tierra Media por parte del Reino de Arnor son los Montaraces del Norte. Estos son hombres de Númenor que, como ya he dicho, tienen larga vida, tienen más altura que el resto de los hombres, pero ya no viven en ciudades de piedra, viven pues en la intemperie, como mucho, pues a lo mejor van a Rivendell y van a las antiguas ruinas de Fornós, Anúminas, la colina de los vientos, y ya está, ¿vale? Son la raza, una de las razas que quedan, los Montaraces del Norte. De aquí también tenéis que saber que el último rey de Arthedain fue Arvedui, que se había casado con Firiel, la única hija superviviente de uno de los últimos reyes de Gondor de la casa de Anarion. Entonces, aquí ya desapareció el reino de Arthedain también. Arvedui reclamó también la corona de Gondor por ser descendiente de la línea de Elendil, pero en Gondor se rechazaron su propuesta. Sin embargo, los descendientes de Arvedui nunca olvidaron esta reclamación, puesto que eran descendientes de la línea de Isildur en el norte, a través de Arvedui, y a través de Firiel eran descendientes de la línea del sur. Entonces, Aranat, el hijo de Arvedui, nunca olvidó esta reclamación, y a partir de entonces ya fue cuando se convirtieron en capitanes de los Montaraces. Pero ellos reclamaron la corona tanto de Gondor como de Arnor, por ser descendientes de las dos casas y sobre todo descendientes de Elendil, el mayor de la casa. En el sur, en el reino del Gondor, los Dúnedain prosperaron, Gondor creció muchísimo, pero ya empezó también a declinar. Empezaron los enemigos a, digamos, que a unirse, muchas pestes, tribus del este, azuzadas por Sauron, tribus del sur. En fin, Gondor empezó poco a poco ya también a declinar y hubo un hecho muy importante en el que uno de los reyes de Gondor, para buscar alianzas por estos reinos que estaban atacando Gondor, empezaron a buscar alianzas con los hombres del norte, ¿no? Con el reino de Rhovanion. ¿Qué pasa? Que Valacar se casó con una de este reino y tuvieron al hijo Eldacar. Calmacir, digamos que era su tío, se negaba, y muchos de los Dúnedain se negaron a ser gobernados por, digamos, descendientes de casas menores. Esto dio origen a una lucha entre parientes, a una guerra civil en Gondor en la que se perdió la mejor sangre Dúnedain que quedaba en Gondor. Los descendientes de Calmacir se fueron a Pelagir y a Umbar. ¿Qué pasa? Que aquí fue el origen de los corsarios. Cuando finalmente se derrotaron a los corsarios, digamos a los reyes de los mares, estos se refugiaron en Umbar y allí pues se juntaron con los antiguos Númenoreanos negros, que les unía pues ese, digamos, odio a los reyes de Gondor. ¿Qué pasa? Que en Gondor pues empezó a mezclar la sangre de los Dúnedain con las de hombres del norte. Aún siguen habiendo casas nobles, casas puras, sobre todo pues, entre la nobleza. El gran poder de Dúnedain que había en el sur también había menguado mucho. Seguían habiendo casas nobles, como por ejemplo la de los Senescales, la de los señores de Dol Amroth y muchas otras casas nobles. Y aquí donde seguía habiendo en Gondor sangre Dúnedain. Así que repasando, hemos dicho de que quedaban los Montaraces del norte, que eran descendientes de Númenor. En Gondor seguían habiendo Dúnedains puros, ¿vale? Como pueden ser los Senescales y muchas casas nobles. Y luego estaban en Umbar, estaban los Númenoreanos negros, de los que Beruciel es descendiente,
Luego está también Boca de Sauron, el que negocia en la Puerta Negra de Mordor. También es descendiente, es un Númenóreano negro, es descendiente de Númenor. Y luego están los corsarios, que aunque en las películas están retratados como, no sé, parecen piratas feos de las películas de piratas de Barba Negra, pero no, tenéis que saber de que también son Dúnedain realmente, son descendientes de Númenor. Así que estas digamos que son las 4 razas que aún quedan en la Tierra Media en la parte de la Guerra del Anillo. Los Númenóreanos negros, los corsarios, los hombres de Gondor y los montaraces del norte. En Gondor también están unos montaraces que son los de Ithilien, pero que no dejan de ser igual, ¿vale? Dejan de ser hombres de Gondor, lo que pasa que están acostumbrados a la intemperie, a la lucha de guerrillas en Ithilien, de los que, por ejemplo, Faramir era uno de sus capitanes. Y luego, cuando el rey Aragorn, el rey Elessar, le da a Faramir el principado de Ithilien y se convierte la casa, digamos, de los senescales de Gondor, se convierten en principado de Ithilien, en príncipes de Ithilien. Descendientes directos de Númenor, o sea, Dúnedains, son estas 4 razas que ya he dicho. Ahora, ¿qué pasa con los Edain? Que hubieron muchas, digamos, muchos hombres, muchas casas, muchas tribus que fueron conocidos como los hombres del norte, que estaban emparentados con esos Edain que atravesaron en Beleriand. No son descendientes de Númenor ni de los Dúnedain, porque como ya hemos dicho, los Dúnedain fueron los que fueron a la isla de Númenor. Y estas razas, aunque tengan algo de parentesco, como no fueron a Númenor, no se les puede conocer como también descendientes de los Dúnedain. Pero bueno, están emparentadas porque, como ya he dicho, eran también casas que hicieron el viaje hacia el oeste. Lo que pasa es que no entraron en Beleriand, por lo tanto, luego no fueron a Númenor y no son Dúnedain. ¿Y qué casas son estas de los hombres del norte? Bueno, pues una muy conocida, que sale en las películas, son los Rohirrim. Los Rohirrim descienden de los Eotheod, que eran pues esos, digamos, hombres que vivían en Rhovanion, en la parte, digamos, al oeste del Bosque Verde, por aquel entonces, luego conocido como Bosque Negro. ¿Qué más razas hay de los hombres del norte que tienen algo de parentesco con los Dúnedain, pero no son descendientes de los Dúnedain directos porque no fueron a Númenor? Pues por ejemplo también los Beornidas, lo conoceréis por Beorn, que sale en la película del Hobbit. Beorn es también, digamos, de los hombres del norte que tienen parentesco lejanamente con estas primeras casas que entraron en Beleriand. De hecho, Beorn tiene parentesco con la casa que también se le conoció como la casa de Beorn, la primera casa que entró en Beleriand. ¿Qué más razas hay que conozcáis? Pues bueno, pues los hombres de valle, los conocidos como los Bárdidos, que de los que desciende Bardo el arquero, y luego pues gobernó pues, su hijo rey Bran. En fin, los hombres de valle, los que están en las puertas de Erebor, también son hombres del norte. Estas casas son las, digamos, principales. Hay más. A lo mejor hago un vídeo especial hablando de los hombres del norte, pero bueno, estas son las 3, digamos, casas principales que son conocidos como los hombres del norte, que son parientes muy pero que muy lejanos de los Dúnedain, y también, como se le puede reconocer, pues que son más altos que el resto de hombres, ya sean, por ejemplo, los orientales, los hombres de Rún, los Harad, en fin, son más altos y viven también pues un poco más de años. No tienen la larga vida de los Dúnedain, pero bueno, también son hombres altos. De hecho, Bilbo en el Hobbit pues cuenta la anécdota de que podía pasar por debajo de los pies de Beorn. Los Rohirrim también se les describe como hombres altos, los hombres de valle igual, con mirada profunda. En fin, viven más que cualquier hombre, como puedan ser los dúlendinos, los hombres orientales. Razas de hombres que no pertenecen a estas casas del norte, que estaban emparentados con los Edain que entraron en la primera edad en Beleriand. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Os pido disculpas, estoy un poco nervioso, pero os tengo que preparar más, hacer como un pequeño guión, pero bueno, esto es algo que tenía en mente de hacer desde hace bastante tiempo. Seguramente también haga otro vídeo hablando de todas las razas de elfos que hay, que si no habéis leído toda la obra de Tolkien, pues os sonará chino, ¿no? Los Noldor,
los Sindar, los Silvanos, los Oscuros, los Altos Elfos. Yo que sé, hay muchas variedades, los elfos de los barcos, los Teleri, los Silvanos. Es mucho más sencillo de lo que os imagináis y por eso quiero hacer un vídeo en lo que os explique todo, pero eso ya será en otra ocasión. Amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like, compartir, suscribiros y nos veríamos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!